Saludos cordiales a todos los amigos oyentes de Radio Huancavilca 830M y también de Caché FM 90.9. Nos encontramos en vivo desde Asunción, Paraguay. Les saluda Gabriel Solorza, donde estamos con el director Daniel Aguilera y por supuesto, como lo prometimos, como obviamente para todos los hinchas de Barcelona, una exclusiva muy pero muy buena. Trata de Juan Zamudio, señores, delantero paraguayo que en su momento vistió la camiseta del ídolo del Ecuador, que accedió a tener una entrevista junto a nosotros para contar detalles, anécdotas, su paso por el ídolo del Ecuador, obviamente todo lo que fue su carrera profesional y muchas cosas más que se quedaron pendientes y que dicen que cuando los jugadores ya se retiraron las puede contar. Director, ¿cómo le va? Bienvenido también. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy buenos días y un saludo cordial para todos los oyentes de Huancavilca y también la gente de Caché Radio. Como tú lo decías, Juan Zamudio, no solamente un delantero importante en la historia del ídolo, sino uno de los más importantes y muy bien recordados en una época en la que Barcelona tuvo horas muy bajas, históricamente hablando del fútbol, porque el equipo, debemos recordar, entró en un bache de varios años en el que no podía ser campeón, aunque hubiera armado algunos buenos equipos. Pero hay mucha historia detrás de los goles de Zamudio, hay mucha historia detrás de la crítica también, porque en algún momento le criticaron a Zamudio, yo lo recuerdo, en Barcelona. Pero Zamudio siempre respondió con goles, y eso es muy importante. ¿Cómo estás? Bienvenido al micrófono de Huancavilca. Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación, un saludo cordial también a todos los ecuatorianos, en especial obviamente a los amarillos, a la gente del Barcelona, a quienes siempre los recuerdo y de muy buena forma. También ahondando un poquito en eso de las anécdotas, obviamente de tantas que hay o de por ahí tantos lindos recuerdos, porque fueron más lindos los recuerdos que traje del Ecuador. Prácticamente se están cumpliendo 10 años de haber integrado aquel hermoso club y bueno, obviamente muchas cosas me imagino que por recordar. Sí, efectivamente. Y vamos a empezar esta entrevista con Gabriel, tiene muchas inquietudes, yo voy a ir ahí colaborando en esta nota muy importante con este gran delantero que la gente del Barcelona lo recuerda, Gabo. Sí, a ver, obviamente vamos a enfocarnos mucho también en tu paso por Barcelona, te lo conversaba y te lo decía en interno, que a mí me sorprendió mucho cuando Juan Zamudio es anunciado en el 2009 a Barcelona Sporting Club, porque había tenido una carrera muy importante y como lo dijo Daniel, en ese momento Barcelona estaba pasando horas realmente bajas, quizás las horas más bajas de su historia. Y para que nos cuentes un poquito cómo sea tu llegada a Barcelona, porque venías de Libertad, siendo campeón, siendo figura, el delantero goleador, seleccionado paraguayo, te dirigió Tata Martino y vas un paso al fútbol ecuatoriano, obviamente un grande, pero un grande en horas bajas. Bueno, sí, en aquel entonces nosotros inclusive estábamos calentitos de haber salido tetracampeones con Libertad, me acuerdo muy bien, en aquel 2009, y bajo la presidencia del señor Horacio Cartes me dice que hay la posibilidad de que vaya a Ecuador, al Barcelona específicamente, y que lo piense y que si no quería ir, que obviamente la renovación y el seguir en Libertad, las puertas seguirían siempre abiertas. Me tomé creo que un par de días nada más para poder decidir, inclusive entré a internet, me interioricé un poquito de lo que era el Barcelona y me sorprendió porque obviamente uno siempre espera que en un país el 50% o de por ahí un poquito más, un poquito menos, sean de dos clubes. Y me sorprendió la cantidad de adherentes, de gente que apoyaba al ídolo de Ecuador, como se decía, y me pareció a esa altura, a mis 32 años, tener una linda experiencia, tener un desafío como ese, de esa envergadura y más allá de la no muy buena actualidad en la cual pasaba el Barcelona. Me acuerdo que estaba el profe Chocho Llor, con quien hablé personalmente y me explicó de que necesitaba de un delantero que en lo posible
le garantice un poquito de goles. Obviamente eso no se puede garantizar más que el trabajo, pero me decidí, fui y gracias a Dios en los partidos que me tocó y las veces que pude ayudar al equipo lo hice, a pesar de como te dije, en aquel 2009 la pasamos un poquito más con el corazón en la boca que con otra cosa, y gracias a Dios se supo sacar ese semestre y ya luego en el 2010 prácticamente en la apertura con una muy buena campaña, inclusive logramos clasificar a la Sudamericana. Ya, ahora, ¿qué te convenció a llegar a un Barcelona? ¿O no sabías que Barcelona pasaba por problemas? Porque Barcelona tuvo muchos problemas económicos, que aún se sostienen en la actualidad. Incluso parte de esos problemas económicos llegaron un poquito antes de la época que tú estés en Barcelona. ¿Sabías que Barcelona andaba embroncado o había la necesidad, por ejemplo, o el reto de salir del fútbol paraguayo a migrar al fútbol ecuatoriano? Sí, por eso justamente decía de que inclusive yo estaba cómodo en Libertad, pero necesitaba volver a salir, volver a ver la manera de tener otra rica historia fuera de mi país, fuera de Libertad, y a sabiendas de la actualidad del Barcelona, por lo que representaba jugar en un club como el Barcelona, me animé, y gracias a Dios hasta hoy día no me arrepiento de aquella decisión, porque me hizo conocer a gente maravillosa y sobre todo a un club al cual hasta hoy día le tengo un cariño enorme. Inclusive tengo contactos con algunos jugadores todavía que hasta ese momento se jugaron conmigo y hoy día tienen la bendición de seguir jugando, con el presidente actual también, Francisco Ceballos, quien hace poco también estuvo por nuestra ciudad, justamente jugando contra General Díaz, creo que un partido, y tuvo la amabilidad de invitarnos un poquito a los paraguayos que hemos jugado en Barcelona, y son cosas, detalles que hacen que uno lo tenga siempre presente al club donde prestó servicio. Y obviamente no estaba como se dice, sin saber de lo que pasaba en Barcelona. Más allá de eso, fui más por lo que me había comentado el Chocho, por la buena relación con la cual teníamos, porque él había dirigido Libertad, yo lo tuve como técnico anteriormente. También en ese año estaba Raúl Román en el Barcelona, le había llegado antes y me comentaba de que la institución era muy buena, que hacían el esfuerzo enorme de poder primero obviamente estar bien en lo económicamente y ni qué decir en la parte deportiva, así que fue un lindo desafío que hasta hoy lo recuerdo gratamente. ¿Nunca tuviste problema con Barcelona con deudas? ¿No te quedaron debiendo? Porque la clásica de los jugadores cuando llegan es que al final se van y terminan después diciendo, bueno, el equipo me debe. No, de hecho que sí, tuvimos una deuda, pero que la cual fue saldada en su totalidad, así que sin ningún tipo de problemas en la parte económica, más allá de que no fue en tiempo, pero siempre le quedé muy agradecido al club. Obviamente pasar esos dos extremos de inclusive casi bajar faltando un par de fechas, porque hay sensaciones, y ahora me acuerdo de un partido específicamente en Ambato, en donde en un momento dado del partido, con un 1-0 abajo, en el segundo tiempo prácticamente estábamos descendidos y lo dimos vuelta en 5 o 7 minutos del segundo tiempo ya finales. Inclusive el gol de Perlaza fue prácticamente en minutos de adición, y son sensaciones que hasta hoy día las llevo en el recuerdo, obviamente, y se le eriza la piel a uno. Y ahí hay una anécdota, y ya la va a preguntar Gabito, porque de ese partido contra la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo se habló este año en Guayaquil, y fueron las declaraciones de un jugador de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, Gabriel. Sí, fue Juan Triviño. Juan Triviño, incluso hubo una polémica con Perlaza, porque Juan Triviño manifestaba de que en ese partido horas antes habían como temas de situaciones raras como para que Barcelona gane el partido y no descienda de categoría. Obviamente Perlaza salió a decirle, bueno, si hubiese existido situaciones raras no me hubiesen partido la nariz, porque él mismo
¿Fue así? ¿Cómo tomas esas declaraciones de Treviño? Treviño dio a entender como que el partido fue comprado. Eso dio a entender Treviño, que Barcelona ganó a un equipo que había sido comprado. Bueno, y ahora 10 años después me estoy enterando de eso. Me hubiese avisado Treviño que estaba comprado, así nosotros no nos partíamos la madre, como se suele decir. Pero no, al contrario, yo creo que en ese partido al menos la única misión que nos encomendamos fue entregarnos al máximo. Sabíamos que jugábamos frente a nuestra gente de local y era la oportunidad de sellar, vamos a decir, una no muy buena campaña, pero creo que se acomodaron las cosas como para que Barcelona haga un buen partido ese día. Inclusive creo que erramos muchas ocasiones de goles y si estaba como se dice comprado no lo hubiésemos errado, lo tenían que haber dejado entrar. Así que en ese aspecto yo muy tranquilo porque sé el camarín que tuve, sé los compañeros que estaban en ese momento y sé también lo que se siente en una previa de un partido cuando no sabes con qué te puedes encontrar. Así que creo que habrá sido un comentario al aire de Treviño, creo. Y bueno, quedó para la anécdota porque me acuerdo que ese partido recién en el segundo tiempo también pudimos sacar esa ventaja que nos permitía llegar los últimos minutos con tranquilidad. En el 0-0 inclusive al final del primer tiempo estábamos descendiendo porque terminó 0-0 ese primer tiempo, me acuerdo, y recién en el segundo tiempo pudimos sacar diferencia a base de amor propio, de voluntad y de ver a toda esa gente apoyando y algunos ya prácticamente en el primer tiempo con lágrimas en los ojos, así que muy contento por haber ayudado a que Barcelona se quede en el lugar donde siempre tiene que estar. Hay otros dos partidos, por ejemplo hablaste del de Ambato. ¿Qué pasó en el camerino antes de jugarlo y en el entretiempo que obviamente lo estaban perdiendo? Y he escuchado, no sé, te lo pregunto, que existieron hasta lágrimas en los jugadores. ¿Cuál fue la motivación? Porque obviamente tú lo empatas con un cabezazo y viene Perlaza al minuto 94 y todavía él no sabe cómo se tuvo ese impulso. Dice que fue algo divino porque nunca en su vida había saltado tanto, pero ¿qué pasó en ese? ¿Es verdad que existieron lágrimas? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Job, de los jugadores, para darle vuelta a esa situación? Porque si perdían ese partido, me acuerdo que luego venía Liga y perdieron con Liga, prácticamente estaba todo sentenciado. Es que en ese partido nos metimos en la cabeza de que era imposible perder. Obviamente podríamos haberlo perdido como en el segundo tiempo después del gol. Inclusive creo que fue el jugador que vino al Olimpia después, Ferreira, el tanque Ferreira, que nos había marcado el gol en el segundo tiempo, creo que ya casi a los 30, y de un contragolpe, pero en el entretiempo mismo ya sentíamos que era un partido muy difícil. Me acuerdo que algunos de la impotencia o de la rabia también con un poquito de lágrimas, pero ahí hablamos unos cuantos y nos decíamos de que mientras sepamos que estamos dando y haciendo lo mejor que podíamos, en cualquier momento podría llegar el premio. Lo que no estaba en los planes era el gol de Macará, que nos hizo el 1-0. Prácticamente con ese resultado estábamos condenados al descenso, porque después nos tocaba Liga y luego técnico universitario, creo, por Liga de Puerto Viejo, y fue muy complicado ese partido. Inclusive cuando lo empato le digo que no sé cómo pude quedarme tan solo, porque fue un córner en donde si vos estás defendiendo un resultado como lo estaba defendiendo Macará, se meten prácticamente los 11, los 10 jugadores ahí en el área y no sé cómo pude quedarme solo. Y luego, en el siguiente córner, esta vez fueron todos conmigo y lo dejaron a Perlaza. Y en ese, me acuerdo que cuando estábamos festejando, en pleno festejo, le digo, por feo te dejaron solo, le digo. y se mata de la risa, pero gracias a Dios lo pudimos sacar ese partido y fue como un alivio, porque después obviamente venía Liga, que estaba bien, y como se dice vulgarmente, en el presupuesto estaba de que podíamos haber perdido. Inclusive creo que el profe nos decía que no pasaba nada, de que el partido era el siguiente, de que teníamos que ganarlo.
y así nos fue, gracias a Dios, como le repito, la sensación de un extremo a otro, porque en ese partido creo que fue como sacarte un peso enorme encima y sobre todo bajar con un equipo que nunca bajó hubiese sido muy difícil. Ahora, te quiero preguntar algo, Juan. ¿Cómo es ese camerino de Barcelona? Porque siempre hay historias. Hay una historia vieja. Yo no era todavía, no andaba en el mundo del periodismo. Había un grupo que se hacía llamar el Poder Negro en el camerino de Barcelona. Y Tulio Quinteros dice que alguna vez, porque así mismo Barcelona iba perdiendo un partido, entró al camerino y le dijo a Carlos Luis Morales, que era el arquero de Barcelona en ese tiempo, que dicen que lo agarró del cuello y lo tiró contra la pared en el camerino y le dijo: con la plata de mis hijos no te metas. Por historia, el camerino de Barcelona casi siempre fue un camerino complicado, duro, difícil. Así como cuando vas a una universidad en Estados Unidos y no te puedes adaptar siendo latino, el camerino de Barcelona es un poquito difícil de adaptarse para los extranjeros, sobre todo por la cantidad de jugadores locales, a veces hay que decirlo, que no han, que saltaron de la vida misma propia al fútbol sin haber pasado por la universidad. Y evidentemente eso pasa normalmente en el fútbol, pero ese camerino es mucho más complicado que eso, ¿o no? Sí, quizás al principio no lo noté y mucho, pero sí con el correr de los días, de la semana, de los meses, uno se daba cuenta de que no era un camerino cualquiera y sobre todo con el condicionante otra vez de la situación, que hacía de que no podías estar primero macaneando, como se dice, jodiendo, y después mucho menos jugar con el sentimiento de mucha gente que obviamente en ese momento sentía que Barcelona, al no estar bien, el presente demostraba de que podría haber bajado. Creo que el detonante como para sentirnos de primera fue aquel partido, como recalco el de Ambato, en donde lo dimos vuelta y creo que ahí fue en donde nos creíamos que teníamos la capacidad de quedarnos en primera y lo logramos en ese último partido. Ahora, el mundo Barcelona, al principio decías de que te metiste a internet, y Barcelona es un fenómeno que no sé si pasa aquí en Paraguay, por ejemplo está Olimpia Cerro, pero Barcelona, vas a Quito, vas a Ambato, vas a Machala, vas a todas las ciudades del país y es prácticamente 80-20 o 90-10 de hinchas que van a acompañar. ¿Cómo te sorprendió? ¿Superó tus expectativas el mundo Barcelona? En Barcelona a un jugador se le cae la uña y es noticia, para bien o para mal. ¿Cómo manejaste esa presión del mundo Barcelona, del hincha, de que obviamente es algo absoluto Barcelona, ¿no? O eres ídolo dentro del ídolo o Barcelona te condena como jugador? Sí. Ese aspecto también lo pude ver inclusive antes de viajar. Lo miraba por internet, como te decía, fuera de micrófonos, y me sorprendía la cantidad de adherentes, de gente que apoyaba al Barcelona, no solamente en Guayaquil, sino en todos los departamentos, en todas las ciudades, y fue uno de los principales, creo yo, el más importante como para decir yo sí, me quiero ir a ese equipo a sentir un poquito lo que es jugar con estadio lleno, porque más allá de que yo jugué mucho tiempo en Libertad y gracias a Dios tuve muchos títulos con Libertad, muy difícilmente llenábamos un estadio y tampoco teníamos un estadio como el de Barcelona, y eso hizo de que me decida a un club como el amarillo, como el Club Barcelona, y siempre recuerdo las veces que decía ¿por qué no tener la oportunidad de pelear arriba y no abajo? Pero también le agradecí a Dios, siempre le agradezco, porque me hizo sentir lo que es pelear abajo, y la presión, la manera de pensar, la manera de jugar es totalmente distinta, hay mucha más responsabilidad, y sobre todo en un grande como Barcelona, en donde no te permite estar ni mucho menos pelear ahí abajo, así que creo que también me hizo bien.
me hizo crecer como persona, como jugador y obviamente al poder superar esa etapa del 2009 y encarar el 2010 mucho mejor, porque gracias a Dios tuvimos una muy buena campaña en el 2010 y olvidar prácticamente lo que pasó en ese 2009. ¿Cómo fueron tus dirigentes? No, gracias a Dios bastante bien conmigo, al menos muy bien. Se hicieron los papeles como se debería de hacer siempre, documentos con sello y firma, membrete del club. Creo que en ese aspecto no me puedo quejar y al contrario agradecerle siempre a Eduardo, a Maruri por en ese entonces ser quien me dio esa tranquilidad de poder jugar en Barcelona. Y después también me tocó estar con el Pocho, gente que al menos a mí en lo personal me han respondido muy bien y agradecerles obviamente por haber cumplido conmigo. Ya, ahora, con el Pocho Hart, ¿cuántas anécdotas? ¿Cómo era el Pocho en el camerino? Hay una anécdota que decía de Barcelona, un partido con Macará también, dicen que entró al camerino el Pocho y les dio una buena arenga a los muchachos y dice, vamos a ganar, y el equipo salió un minuto inflado y después Macará se paró muy fuerte en ese partido. Sí, varias anécdotas, me acuerdo que se despeinaba y todo por darnos fuerza, sí, parecía ser que de tanto que quería que ganemos se hinchaba un poquito, pero bueno, cosas del fútbol como se dice. Y luego también obviamente el tener gente que ame al club hizo de que nos pasen un poquito de esa sangre, de ese fervor, de esa pasión para poder defender también no solamente en lo futbolístico sino con la emoción al Barcelona. También partidos, clásico del Astillero, ¿cómo los viviste? Los partidos con Emelec, con el mismo Liga de Quito, ¿no? Porque cuando ibas a Casablanca, hay dos frases de Barcelona, una que no te dejan ganar en Casablanca y otro cuándo se va a romper el mito en Casablanca, ¿no? Y obviamente el partido inmortal, el clásico del Astillero, que tú le preguntas a un hincha de Barcelona, a un hincha de Emelec, puedes perder con todo, pero con Emelec nunca, te decían. Sí. Con el tema de los clásicos, las anécdotas fueron muy lindas porque siempre fueron partidos muy calientes. Y con Liga, por ejemplo, inclusive en aquel partido que habíamos perdido, yo había marcado un gol de penal y creo que estábamos 2-1 en ese momento o algo así, y estábamos cerca de empatar y Domínguez no me quiere dar la pelota y tiene 2 metros y igual voy y lo atropello y dame la pelota, pero son anécdotas que quedaron ahí. Y lastimosamente perdimos ese partido, pero luego pudimos reponernos y sellar la estadía en primera de Barcelona en casa, en Guayaquil. Sí. Ahora, volviendo al tema del Pocho, ¿es cierto que en algunos partidos Pocho llevó el billete ahí en efectivo para los jugadores? ¿Te acuerdas de eso? No, de eso no, efectivo no me acuerdo. Sí, obviamente las promesas que de a poquito se cumplieron, pero que la cumplieron. Pero yo creo que más allá de lo económico estaba el factor emocional de que yo veía que los muchachos no querían ser parte de esa posible negra historia del club de haber bajado. Creo que eso era algo que no se podría borrar ni con todos los miles de dólares que nos podrían haber ofrecido y creo que ahí estuvo el punto de inflexión, diría yo, en donde los muchachos se daban cuenta de que no pasaba por la plata, por el dinero, sino pasaba por el honor de cada uno de dejarlo a Barcelona en primera. ¿Quién te pegó más como defensor allá en Ecuador? Y sí, bastante fuerte, de mucho roce, al cual tampoco yo me gustaba correr, al contrario me gustaba mucho siempre ir al encuentro, ir en busca de las pelotas divididas, y obviamente no me acuerdo de uno en particular, pero sí de que es un fútbol muy fuerte y que me hizo crecer mucho. El mejor partido que estuviste en Barcelona, ¿te acuerdas? Tú dices, este partido fue fantástico. Sí, me acuerdo un par de partidos contra Macará mismo, creo que más allá del gol, por la transmisión de querer ganar, a veces uno hace mucho. También el partido contra el Nacional, que ganamos 1-0 con un gol mío también. Y en Quito, los que ganamos en el Atahualpa, muchos partidos donde tuve la posibilidad de colaborar y ayudar,
en donde sentía que el equipo estaba bien. Y el peor, obviamente, hay días buenos, días malos, no te dice, este partido no quisiera no quise volver a repetirlo en Barcelona. ¿No tuviste uno en especial? No, gracias a Dios no me acuerdo de ninguno, pero obviamente esto es colectivo y aquel partido que perdimos en Liga no nos gustó para nada, por ejemplo, pero bueno, que eso ya va quedando atrás. Y lo único que uno quiere siempre es la revancha inmediata y bueno, pasaron así el tiempo en Barcelona. Siempre recalco y rescato que la calidad de jugadores que teníamos hizo de que ese 2009 permaneciéramos en primera y luego mejorar obviamente en ese 2010. ¿Lo tuviste, compañero, a Oyola? A Matías. ¿Qué tal era Matías? Porque la gente habla muy bien de Matías Oyola como jugador y se ha convertido en un emblema. Mira que Matías Oyola todavía sigue jugando al fútbol y tú ya estás retirado. Sí. Justamente cuando yo llegué ese 2009, él llegó en el 2010. Éramos uno de los extranjeros. Luego llega también, creo que llegó Encina, el Zapito Encina. Llegó también Noir. Lucas Landa, esas fueron las camadas de extranjeros que me tocó y bueno, gracias a Dios bien. Matías tiene la bendición de seguir jugando, inclusive cuando también vino aquí me trajo la camiseta, así que le debo una a él. Con Banguera también sigo hablando y él sigue jugando, el hijo de puta, como se dice. Pero bien, muy buena relación con todos. Creo que Fernando todavía sigue jugando, pero no en Barcelona. Fernando, el que jugó también en Liga. Fernando Hidalgo. Y con quienes nos juntábamos mucho para... Fernando Hidalgo está jugando en un club que se llama Porteño en Guayaquil. Este es un club de segunda categoría. Ya. Bueno, también un saludo grande a Fernando. Que esté bien, Xerá, siempre me decía Xerá. Así que le envío un saludo grande. ¿Qué significa Xerá? Amigo. No es una mala palabra. No, pero acá ya aprendimos nosotros también. Xerá es amigo. Un taxista nos dijo unas palabras de cariñito, entonces ya aprendimos cuáles son las palabras. Como en todos lados, las palabras malas se aprenden más rápido. Sí. Bueno, ¿y te fue difícil adaptarte a la geografía ecuatoriana? A ver, pues aquí en Paraguay, por ejemplo, tienes el Chaco llano, Chaco, la parte oriental, occidental, todo llano, selva. Probablemente el clima de aquí de Asunción, que es húmedo, se puede parecer al Guayaquil, pero te esperabas jugar, por ejemplo, a 2.400 metros de altura, en una cancha de pronto como la Atahualpa, regular. Pero hablamos de Macará, de la cancha de Macará, de la cancha del Olmedo, y de la cancha de otros, la cancha de Cuenca, donde no sabes dónde está la pelota aunque tú la lleves atada a los pies. Sí. De hecho, yo no sé si por gracia de Dios no me afecta, nunca me afectó la altura. Inclusive con Libertad, cuando viajamos a La Paz a 3.600, me decía cada mes tenemos que venir a jugar acá porque estás corriendo como un niño, me decía el profe, y gracias a Dios nunca tuve problemas con la altura. Y además creo yo el haber sido no un jugador de mucho despliegue físico hacía poder saber regular también. Siempre tuve la buena condición de saber adaptarme a los espacios, al tiempo, y creo que también eso influyó a que no me afecte nada, gracias a Dios, la altura. ¿Te sorprendió las características del futbolista ecuatoriano? Obviamente se lo preguntamos a todos los entrenadores, jugadores extranjeros, y dicen que el biotipo, obviamente muy rápidos, muy fuertes, muy potentes. Hay algunos entrenadores que dicen que el día que nosotros, o por lo menos los futbolistas ecuatorianos, estén bien de la cabeza, van a ser potencia y tienen que pasarla mal los paraguayos, los uruguayos y todo Sudamérica. Sí, eso es categórico y lo viví en carne propia. Creo que el biotipo, como recalcaste, hace de que Ecuador, al tener la mayoría de jugadores de fibras rápidas, de músculos, por la contextura física, el pulir un poquito la parte futbolística sería fantástico. Creo que en algún momento inclusive lo lograron
y los llevó al Mundial y todo, pero creo que falta un poquito más de convencimiento del ecuatoriano mismo y que sepa de que puede estar a la altura de los mejores del mundo como para poder volver a reprisar buenas actuaciones. ¿Cuál es el mejor técnico que tuviste? ¿Tuviste a Tata Martino, Rubén Israel? Rubén Israel estuvo contigo también, ¿no? Sí, Chocho Yoc. ¿Cuál fue el mejor técnico que tuviste en tu carrera? Bueno, una cantidad interesante de técnicos con los cuales he trabajado. Cada uno, quizás en su manera de trabajar, siempre te dejan alguna enseñanza. Con el Tata, me acuerdo muy bien que hacíamos trabajos muy buenos. El equipo en sí de un cuerpo técnico creo que hace también mucho. El profe Rubén Israel también, con quienes tuvimos la dicha de haber salido tetracampeones, algo único de Libertad aquí en Paraguay, y técnicos a los cuales siempre vas a poder rescatar algo bueno. Pero sí, creo que el Tata y Rubén Israel fueron uno de los dos técnicos que más me dejaron enseñanza en esto del fútbol. Hay un partido en el Modelo, y disculpen los hinchas de Meleno, que va a ser recordado, ¿no? Una goleada escalofriante en el Modelo, y hay una imagen que creo que es el blooper del siglo, que la tiene Libertad, donde pega de Arnaldo Vera, pega en el travesaño. Ese partido lo pasaron por encima de Meleno. Una goleada, y ese Libertad creo que llegó a instancias finales en la Libertadores también. Llegamos a semifinales, sí, ese partido creo que se jugó, no sé si mal no recuerdo, en un estadio que se llama Spencer, puede ser, sí, Alberto Spencer, y lo ganamos muy bien. Quizás el resultado no fue la síntesis del partido, el global, pero fuimos muy contundentes, ganamos 5-1, creo, 5-2. Y una particularidad fue la jugada de Arnaldo Vera, en donde se saca inclusive del arquero de encima, y yo estaba detrás, estaba al lado del árbitro, y con el árbitro ya prácticamente giramos para el medio campo, y se escucha el ruido del travesaño, y había sido no depositó la pelota en el arco, le quiso meter un bombazo y fue al travesaño y salió de vuelta y siguió el juego, así que anécdotas que quedaron para el recuerdo. Bueno, y ese partido yo lo recuerdo porque ese partido lo dirigía Salvador Capitano de Melé, y recuerdo que cuando arrancó el partido, Capitano estaba en la banca del lado de afuera, y en el 5-1 hay una imagen que sale en la televisión, Capitano no se lo vio más después del 5-1. No, una locura. Libertad en ese tiempo era el equipo que recién daba sus primeros pasos a nivel internacional, sin pensar que iba a llegar a ser un equipo después ya muy reconocido, algo así como Independiente ahora, ¿no? Que tuvo una entrada casi que triunfal, podríamos decir, al tema internacional. Equipo de Nicolás Leos. Sí, digamos que sí, el que en paz descanse el doctor Nicolás Leo era simpatizante del Club Libertad. Nosotros tuvimos un traspié en el 98, donde Libertad baja por primera vez, baja a la segunda división después de casi 100 años, y en el 2000 jugó un año en una categoría inferior, 2 años en una categoría inferior, y en el 2000 vuelve a subir, y de ahí en más, a partir del gerenciamiento y de la toma de decisiones del señor Horacio Cartes, empieza a lograr notoriedad, solvencia, buen juego, prestigio sobre todo, y creo que bueno, las estadísticas lo demuestran. Libertad en el fútbol paraguayo en este nuevo siglo es el más ganador, inclusive ya se acercó a Cerro Porteño en cuanto a cantidad de títulos, le faltan 10 nomás, o creo que una docena para alcanzarlo. Está Olimpia, Cerro, y luego ya venimos nosotros, estábamos prácticamente iguales con Guaraní, y luego nos despegamos bastante porque Libertad en este nuevo siglo ha ganado, creo que ya más de una docena de títulos. Esa Libertadores lo es a Boca, al equipo de Tata Martino, ¿no? Pintaba para llegar a una final y ¿por qué no? Alcanzar la gloria de la Libertadores. Wow, muy bien ese Libertad del Tata Martino, me acuerdo tanto de la Libertadores. Sí, eso fue el 2006. Cuando perdimos la semifinal con Inter de Porto Alegre, y luego Inter termina siendo el campeón. Teníamos un muy buen equipo,
recordar que en aquel año Aldo Bobadilla estaba en nuestro arco y pasamos a semifinales con él en el arco, pero Boca lo compra y no permite que juegue Aldo con nosotros la semifinal con el Inter. Obviamente con eso no digo que es una excusa, pero me hubiese gustado tener a todo, al plantel completo para jugar esa semifinal y el arco es un puesto muy delicado y lastimosamente se nos fue antes. Aprovecho también saludarlo porque anoche logró su primera conquista en Colombia, el profe Aldo, con el DIM, así que un saludo enorme para él y las felicitaciones también. Sí, muy bien. ¿Qué te faltó por hacer en Barcelona? ¿Cómo te fuiste de Barcelona? ¿Te fuiste tranquilo, contento, tal vez con el deseo de haber hecho algo más? Porque yo recuerdo una parte de la crítica, yo te decía eso al principio, mi querido Juan, que decían que estabas gordo. Habían periodistas que decían que estabas gordo. Y de pronto, no recuerdo los nombres, pero eran los famosillos, ¿no? Dice, no, es que este delantero está gordo. Y un día, en un entrenamiento, se sacó la camiseta y le hicieron una foto y no estaba gordo. O sea, se veía gordo. Como dicen en Venezuela, no tiene buen lejos. Se veía gordo. Pero fue una parte de la crítica que te hizo molestar con los periodistas aquel tiempo. No, de hecho que yo nunca me molesté con los periodistas en ese sentido, porque sabía que no lo estaba. Es más, a veces nos reíamos con los compañeros con quienes siempre me juntaba a tomar tereré o mate con Matías y todo eso, y me decía que por qué no me sacaba la remera. A mí no me gustaba sacarme la remera y me saqué y se dieron cuenta de que no estaba gordo, que era una contextura normal mía y bueno, además yo creo que un jugador no se tiene que estar desconcentrando por esas cosas, ni mucho menos peleando. Si los periodistas están para generar noticias, ya sea buena o mala, son cosas de ellos. Así que creo que si un jugador logra salirse un poquito de ello y no calentarse con lo que te dicen, generalmente siempre rinden bien, rinden mejor, porque te saca un poco de quicio a veces o te pone nervioso el hecho de que digan cosas que no son y las sabes bien. Así que yo en ese sentido estaba tranquilo y bueno, obviamente sí, me hubiese encantado seguir en Barcelona, solo que hubo en ese 2010, había problemas obviamente económicos y también creo que estaban con la asamblea de ver quién seguía y quién no seguía y como no me hicieron una propuesta para seguir, tenía la posibilidad también de volver a Paraguay y como al volver de las vacaciones me presentaron una propuesta aquí en Paraguay y no me escribieron ni tampoco me llamaron del Barcelona, seguí mi carrera aquí en Libertad, pero me hubiese encantado seguir un poco más en Barcelona. Perfecto. Bueno, yo para ir terminando la entrevista, Juan, agradeciéndote todo el tiempo que has tenido, sí quisiera preguntarte ¿qué significa Barcelona para ti en tu carrera deportiva? Como institución, como equipo de fútbol, después de que al inicio de la entrevista habías mencionado de la gran cantidad de afición que tiene este equipo, que sorprende a mucha gente, porque como dicen en Argentina, por ejemplo, Boca probablemente es el equipo más popular, pero Boca no lleva la hinchada, por ejemplo, que lleva cuando visita otro campo. Por ejemplo, si Boca va a jugar contra Colón de Santa Fe, probablemente no lleve a Santa Fe la hinchada que sí lleva, por ejemplo, Barcelona cuando le toca jugar en diferentes provincias. Sí, la diferencia está en que Barcelona en cualquier ciudad de Ecuador es local y creo que es la particularidad con la cual uno se encuentra en Ecuador, no así en otros países en donde vos salís de tu localía y ya no sos local. En Ecuador no pasa eso. Inclusive creo que muchos equipos de la segunda categoría anhelaban a que Barcelona baje justamente para poder recaudar. Me acuerdo que muchos comentarios y principales comentarios eran eso cada vez que viajábamos a las distintas ciudades en donde querían que Barcelona baje para que, como decían ellos, le salve el semestre. Así que la experiencia única, siempre digo y lo sostengo, de que haber jugado en Barcelona fue lo más lindo que me pasó en el exterior, así que lo recalco eso y el agradecimiento siempre a esa gente porque más allá de la mala situación en la cual llegué, pudimos sobrellevar eso y
inclusive llegar a partidos internacionales con Barcelona, porque logramos mejorar notablemente ese primer semestre del 2010. También este sábado se juega Independiente del Valle versus Colón. Te pregunto, obviamente vas a estar en el estadio. ¿Qué tu favorito? Sin compromiso, ¿no? Si dice Colón no pasa nada, es tu criterio de lo que será el partido del día sábado, porque esto es algo inédito, ¿no? Es primera vez también que estoy en Paraguay y veo que está el fervor de lo que será esta final de Sudamericana, donde son dos equipos que nunca han sido campeones ni en Argentina ni en Ecuador del torneo local, pero pueden hacer historia el día sábado en la Nueva Olla. Sí, categórico. Creo que es es lo lindo que te depara el fútbol, de que justamente dos equipos que no han ganado una copa en sus respectivos países hoy estén jugando por una copa internacional de Conmebol, y va a estar bastante reñido, creo yo, ese partido. Y aunque no esté muy a favor de uno u otro equipo, creo que Independiente tiene como juego colectivo un poquito más de chances de ganar, y obviamente espero que la presión que sí o sí va a existir de parte de los argentinos, porque prácticamente van a ser locales, la geografía lo marca así, el árbitro que pueda cobrar de la mejor manera, y obviamente que salga un excelente partido. Tengo 3 preguntas rápidas. Te le decían el mágico, ¿no? Sí. ¿Por qué el mágico? Bueno, el mágico porque supuestamente de las cosas difíciles las hacía fáciles. Esa fue la respuesta que dieron los periodistas aquí por lo del mágico. Pero que hoy en día ya es el trágico. No, también la gente de Barcelona quiere saber hoy a qué se dedica Juan Zamudio, eterno goleador, figura histórico de Libertad. También está en la historia de Barcelona, como lo decía Daniel, salvando la categoría, pero hoy a qué se dedica Juan Zamudio, una vez que ya dejó el fútbol. Sí, bueno, sigo trabajando en el Club Libertad, en donde gracias a Dios siempre me abrieron las puertas. Soy técnico recibido, técnico superior en fútbol, y estoy ejerciendo la carrera de director técnico, actualmente técnico de la Reserva de Libertad y ayudante del cuerpo técnico del profe Chamot en primera, que justamente ahora estamos, anteayer, día martes, jugamos semifinal con Sol de América y la pudimos pasar, y ahora jugamos en fecha a definirse la final de la Copa Paraguay contra Guaraní. Si hay una llamadita de cualquier equipo del fútbol ecuatoriano, ¿lo duda, lo piensa o lo toma? No, obviamente esto es como la carrera del jugador, si las condiciones están dadas, y creo que sería un paso adelante. Obviamente el estudiar por lo menos la propuesta sería bastante factible. ¿Por qué no dirigir a Barcelona? No, creo que para dirigir al Barcelona todavía me falta, y sé que tengo que crecer, pero obviamente recalco, no solamente para mí, sino que para cualquier profesional, dirigir una institución como Barcelona sería un sueño muy muy bueno. Bueno, y la última de mi parte también, para que venga la despedida del director, un mensaje a toda la hinchada de Barcelona que lo está escuchando, y obviamente que son muy agradecidos por lo que pasó en el 2009, ¿no? Barcelona todavía tiene, los hinchas de Barcelona todavía, aunque no lo creas, sacan eso de a la B, jamás. O sea, a mí no, eso no me toca, ¿no? Y su mensaje a la hinchada de Barcelona también, que lo está viendo y también lo está escuchando por Huancabilca y por Caché FM 90.9. Bueno, primero el afecto, el cariño, el recuerdo de siempre para todos los barcelonistas. Recordarles de que el Barcelona como institución, sin los hinchas prácticamente es difícil que salga adelante, así que les invito siempre a que la manera que le pueden ayudar al Barcelona es yendo al estadio, yendo a alentarlos, como siempre lo hicieron a todas partes, y obviamente poder reencontrarnos en un tiempo no muy lejano. Perfecto.
Perfecto. Queremos agradecer, Juan, por este tiempo, por la molestia que te has tomado a venir acá hasta el hotel de concentración de los periodistas de Radio Huancavilca y poder hablar un poquito de lo que ha sido tu paso por Barcelona. A veces cuando los futbolistas llegan al club o a una institución es muy difícil poder tener un tipo de entrevistas así de contacto, pero pasa el tiempo y ahí uno va ganando amigos y recuperando ese tiempo que a lo mejor esa relación entre el periodista y el futbolista a veces que no existe, ¿no? Sí. Porque el periodista se debe también a la crítica y a veces el futbolista podría resentirse o viceversa, pero en todo caso creo que los tiempos de Dios son perfectos, así que Juan, te agradecemos mucho por este tiempo que has tenido con nosotros. No, por favor, a ustedes y obviamente el hecho de que hoy nos encontremos bajo esta ocasión en donde el Barcelona no está incluido, vamos a decirle, esperemos que en una próxima ocasión sea ya con el Barcelona jugando, ¿por qué no?, otra final internacional. Ojalá que sí. Sí. Un abrazo a todos también. Gracias. Ahí está Juan Zamudio, ex jugador del Barcelona, aquí en Huancavilca y Caché Radio.